El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Estamos aquí ni más ni menos que con nuestro invitado especial, el reconocido maestro internacional del violín y concertista en ese aspecto. Pero repito, no es porque esté aquí, sino que lo dicen en todos lados a nivel internacional. Jorge Sade Escaf es un talento, un maestro en lo que tiene que ver a ser un violinista y estar en grandes presentaciones en los lugares donde la cultura, la música, pues se presenta en el mundo. Y Guayaquil normalmente no ha sido una ciudad, por lo menos desde que yo tengo memoria. Dicen que antes sí era mucho más. Dicen que en 1900 había mucho más influencia en la parte cultural, pero somos un puerto. Y entonces, como que la presencia de Jorge Sade, desde que yo recuerdo, amigo además y congeneracional de mi hermano Eduardo, era como decir, oye, ¿cómo así Jorge se dedica a ser violinista a nivel mundial y no se dedica a otra cosa? Entonces, yo empiezo por ahí. Primero, gracias por estar con nosotros y realmente un placer tenerte aquí en la radio, tenerte en Guayaquil. Y te pregunto, ¿cómo decides? Tú naciste el 6 de abril de 1964. ¿Cómo decides, yo quiero ser músico y no ser ingeniero industrial o ingeniero comercial u otra cosa? Bueno, gracias primero, Andrés, por la invitación para estar aquí en Radio Atalaya. Muchísimas gracias. Compartir contigo y con tus radioescuchas un poco sobre mi vida, mis experiencias. Bueno, no es fácil, ¿no? Mira, yo vengo, tú sabes, mi familia es libanesa. Mi padre nació en Líbano, fue el cónsul de Líbano por 30 años. Claro, madre, por muchos años. Más de 32 años. Fue el cónsul honorario de Líbano en Guayaquil. Mi madre nació. Él nació allá. Mi papá nació en Líbano, ¿Y tu mamá? Mi mamá nació aquí, pero de padre y madre libaneses. Ok. Entonces, vengo de una familia libanesa que tú sabes que somos muy afines al negocio, al comercio, a la banca. Sí, ¿no? Es una tradición. Así, ¿no? ¿no? Es. Entonces, eso fue lo que vi yo siempre en casa. Mi padre tenía su negocio, tenía una hacienda, y él, pues, yo soy el mayor de 3 hermanos, y pues por supuesto él veía en mí a quien iba a continuar con su línea de los negocios. Lo que estaba haciendo. Pero desde muy pequeño, mi madre le gustaba mucho la música. Tu madre. A mi mamá le gustaba mucho la música. ¿Pero tipo clásica? Clásica. Okay. Entonces, ella tenía la costumbre de escuchar música clásica cuando yo era pequeño, y se dio cuenta que cuando ella ponía música clásica, yo me sentaba y escuchaba. Entonces, para ella también era un poco de terapia, porque dice que yo era tremendo. Entonces, todos los días trataba de poner algo de música clásica para que yo también me siente un rato y la deje descansar también a ella. Entonces, se volvió una rutina diaria el escuchar música clásicca. Y una de las grabaciones que no es algo muy común en ninguna casa aquí. No es muy común. No, lo era, como tú lo dijiste, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando todavía no teníamos la radio ni la televisión. Las familias guayaquileñas sí se dedicaban a la música, a la poesía, a la literatura, al teatro, porque en la familia entonces los hijos tocaban el piano, el violín, la flauta, el cello, los padres también. Entonces la gente se reunía y hacían, tú sabes, veladas musicales, ¿no? Soirées musicales de música de cámara, de poesía, de teatro. Eso se fue perdiendo cuando ya viene la radio, cuando viene la televisión, que ya les da otro entretenimiento. Ya trae otro entretenimiento, y se va perdiendo. Guayaquil tenía ópera a principios del siglo XX. Había la ópera, había la zarzuela, ¿no? Sí. Pero todo, por eso habían los teatros, los grandes teatros de Guayaquil. Por eso que uno escuchaba a abuelos
Y yo escuchaba hasta bisabuelos que hablaban de esto, claro, de la así ópera, es. ¿no? Lamentablemente esas tradiciones se fueron perdiendo, ¿no? Pero yo creo que Guayaquil siempre ha tenido y lo tiene, ¿no? Una tradición cultural muy importante. Guayaquil tiene en la actualidad 2 orquestas sinfónicas profesionales. Que eso es bastante. Es bastante. Es bastante, ¿no? Que está la municipal. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, del Guayaquil. Ministerio de Cultura, y la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, que es del municipio. Sí. Luego hay varias orquestas sinfónicas juveniles. ¿Ah, sí? También, claro, hay un movimiento de orquestas sinfónicas juveniles. Mira, eso no sabía de la Sinfónica Juvenil. Claro, tienes la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas. Ok. Tienes la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo. Tienes la Orquesta Sinfónica Juvenil que dirige el Patricio Jaramillo del Conservatorio Paganini. Okay. Tienes la Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio República de Francia. Tienes la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Fundación Huancavilca. O sea, hay un movimiento. Claro. Hay un movimiento, ¿no? Mira, pero es interesante porque además, para que haya todo eso significa que hay público interesado. Mira. Que hay el, como diríamos, el mercado. Pero por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que tenemos un prejuicio, ¿no? Uh-huh. Y decimos, no, es que al pueblo no le gusta la música clásica. ¿Cómo que no le gusta la música clásica? Primero, no han tenido la oportunidad de escucharla. Y tú no puedes decir que algo que tú no conoces no te gusta. Comenzamos por ahí. Segundo, bueno, no era para hablarlo en este momento, pero por ejemplo, con la Orquesta Filarmónica Municipal estamos llegando a los barrios. Okay. Y tú te das cuenta que ese prejuicio de que al pueblo no le gusta la música clásica es equivocado, porque tener, por ejemplo, 500 personas en la iglesia del Cristo del Consuelo. O sea, en pleno Cristo del Consuelo, en el corazón del suburbio. En el corazón del suburbio de Guayaquil. Sí. Tener 500 personas aplaudiendo de pie a la Orquesta Filarmónica Municipal. Anoche tuvimos a la orquesta en la 39 y Colombia. Uf, también 250 personas, iglesia suburbio. Repleta. Y así estamos llegando a sectores. Hemos estado en la iglesia de Pascuales. También, que es una zona de lo más popular y poblada. Y repleto. Y el público aplaudiendo de pie. Y ni decir en sauces. O sea, gente que va voluntariamente. Gente que va, pero por supuesto. Por si acaso, no es que los llevan de la oficina del colegio. No, gente que va voluntariamente. Esto es anunciando, trabajando con las parroquias, trabajando con los sacerdotes, ¿no? Anunciando toda la semana. Y iglesias llenas. ¿Qué tipo de música clásica les da como para saber? Andrés, la idea es llevar la música que tocamos en la sala de conciertos a las iglesias. No es llevar un programa light. No les llevan un programa light. Sino nada de música light. A enseñar a culturizar con la música clásica. O sea, hemos tocado sinfonías de Sibelius en Sauces. No te puedo sinfonías creer. De Brahms. En los barrios suburbanos. Y la gente responde positivamente. Pero por supuesto. Uh-huh. Entonces te digo, ese mito de que al pueblo no le gusta la música clásica es simplemente un mito. Ayer iniciamos el concierto, anoche, con la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart. Segundo, uno de los integrantes de la orquesta tocó el concierto de Félix Mendelssohn para violín y orquesta. Famosísimo. Entonces, y luego, claro, en la segunda parte ya nos fuimos un poquito más suave. Les tocamos Tico Tico, un arreglo de Tico Tico sinfónico. Como para 5 centavitos para orquesta sinfónica. ¿Cómo no? El pasillo. Perdón, el pasillo ya. De Julio Jaramillo. Sí, de Julio Jaramillo. Sinfónico. Sinfónico. Y acabamos con Guayaquil de mis amores. Entonces, claro hacemos un mix. Un mix que sabemos que al público le va a gustar. Y la gente encantada, hermano. Encantada. Jorge, antes de continuar con esta parte que es maravillosa, te quería preguntar, tú eres graduado en el Conservatorio Doña Pepita. No. Aquí está en Google. No. O sea, que eso no puede ser. Y acá dice educado en American University y en el Mozarteum. Eso hay un error. Yo soy graduado del Conservatorio Nacional Antonio Neumann. Okay. Seguramente la traducción de Antonio Neumann la han puesto así. Yo qué sé. Sí, pues yo dije, claro. ¿Dónde es esto? Yo tampoco lo conozco. No, yo me gradué en el Conservatorio Antonio Neumann de Guayaquil. Aquí ¿era en Las Peñas o no? No, el conservatorio quedaba primero en la calle Vélez y... ¿cómo se llamaba la otra? Tulcán y Vélez. Ok. Después pasó al donde está ahora, que es en...
cerca de la piscina olímpica, Hurtado entre Esmeraldas y Mascote. Ah, ya. O sea, en pleno zona del barrio Orellana, ahí por la piscina olímpica. Así es, ahí mismo. Entonces ahí pasó. Y ahora sé pues que hay problemas con el conservatorio, que están tomando un espacio en el Colegio Vicente Rocafuerte. Bueno, no sé, ese es problemas. Pero yo me gradué en el Conservatorio Nacional Antonio Neumann, luego obtuve una beca para estudiar violín en la Universidad de Miami, en la escuela Frost, con un gran violinista, se llamaba Thomas Moore. O sea, eso vas con beca. Yo me fui con una beca a la Universidad de Miami. Pero si te dan una beca es por tu ya destreza, ¿no? A ver, mi padre, gracias a Dios, tenía las condiciones para haberme pagado los estudios, pero yo me gané la beca. Mira. La hice toqué y audicioné. Además que es una extraordinaria universidad. Esa escuela, la Frost. La Frost es muy reconocida. Muy reconocida, está entre una de las 10 mejores escuelas de música de los Estados Unidos. Luego de eso... O sea, directo a estudiar música. A estudiar música. Yo hice una licenciatura en interpretación musical, en violín, y con un minor, como dicen, en viola. Hacía un double major, que se llama violín y viola. Y después recibí otra beca en la Universidad Católica de América en Washington. Tú sabes, yo estuve en Washington en aquella época como agregado cultural y de prensa de la Embajada del Ecuador. Te vi, nos hablamos porque justo nosotros fuimos a visitas periodísticas en la época del presidente Gustavo Noboa. Por supuesto. Y luego también del presidente Lucio Gutiérrez. Ya con Lucio, yo con Lucio salí. Ya salí. Hasta ahí llegué. Estuviste en la época anterior. Yo entré en la embajada en el año 1997 cuando estaba de presidente Fabián Alarcón. A mí me nombró el ex canciller José Ayala Lazo. Ah, claro. Fue un gran diplomático a nivel internacional. Así es, un caballero, y fue él quien me nombró directamente como agregado cultural en Washington. Yo estaba viviendo en Miami en aquella época y yo estaba más interesado tal vez en alguna posición cultural en el consulado de Miami. Me dijo, no, usted se va a una embajada, usted tiene currículum para irse a una embajada, y fue él quien me envió a la embajada en Washington. Ahí vino pues las elecciones, ganó Yamil Maguad. Y con Yamil llegó Ivonne Baki. Claro, una mujer extraordinaria. Aparte de extraordinaria, amante de la cultura. Así pues, es. ¿no? Entonces pintura, lectura, exactamente. Todo. Antes de Ivonne estuvo como embajador Alberto Maspons. Ah, claro, Alberto Maspons. Claro, él fue entonces con el primero que trabajaste. Con el primero que trabajé, que también apoyó muchísimo la parte cultural, porque, bueno, no sé si ha cambiado en esta época, pero en aquella época no había un centavo para cultura, todo provenía del bolsillo de los embajadores. Ellos financiaban. Entonces el embajador Maspons financió, y ni digamos Ivonne Baki, ¿no? Entonces trabajé con Ivonne muchos años en el gobierno de Maguad. Tú sabes, vino el golpe, el cambio, claro. Subió el presidente Noboa. Me quedé con el presidente Noboa porque yo era un nombramiento político. Entonces cada cambio de gobierno había que sobrevivirlo, ¿no? Es verdad. O sea, pongámoslo de esta manera, no por político, sino porque es cuota política. Es una cuota, pero se llama nombramiento político, claro. Es una cuota política. Así porque yo no. Pero eras un experto en el tema cultural. Sí, pero yo no. No eras de carrera. No era diplomático de carrera, sino, como decimos, diplomático a la carrera. Hacíamos la broma. Entonces tenía que sobrevivir cada cambio, muchas veces cambios ministeriales también, ¿no? Entonces, como te digo, vino el cambio, vino Ivonne. En aquella época Ivonne, cuando estuvo en la embajada con Maguad como presidente electo, pues Ivonne me conocía, me dijo, tú te quedas conmigo, por supuesto. Luego vino el cambio con el presidente Noboa. Ivonne se mantuvo como embajadora, entonces no pasó nada. Así fue. Pero ya cuando vino el cambio a Lucio Gutiérrez, pues ahí sí las cosas cambiaron. Y yo estuve... Ya fue diferente. Yo estuve casi 5 años y medio en la embajada, que fue una linda experiencia, una linda época. Y ahí estabas... Ahí obtuve una beca para hacer mi maestría en la Universidad Católica de América, en Universidad Católica de América en Washington, D.C. Okay. Ahí tuve la oportunidad de estudiar con un gran violinista, un violinista húngaro, se llamaba Robert Gerle. Ese sí está bien, Robert Gerle. Él es fue un gran violinista y tuve la suerte de conocerlo. Primero estudié privadamente. La maestría es en música, pero especializada en violín. En violín, y la Universidad Católica, en la escuela tenía una especialización en música latinoamericana. Es una de los 2 programas que existen de maestría con especialización en música académica latinoamericana, okay. ¿no? Sí. Tiene ese especial. Pero mira, claro, entonces eso no todos los programas tienen lo mismo. No, hay 2 universidades, la Universidad de Indiana y la Universidad Católica de América, que tienen programas con especializaciones en música académica latinoamericana, y ahí fue mi especialización. Vamos a ir a la primera pausa con Jorge Sade Escaf, que está con nosotros aquí, y cuando regrese le preguntamos además cómo
luego también estuvo en Salzburgo, en Austria, en el instituto que se llama Mozarteum. Recordemos que Mozart era de Salzburgo, en Austria, y luego fue a Viena, a la corte del emperador en esa época. Y lógicamente se lo vamos a preguntar al volver. Estuvo ahí justamente estudiando luego de la maestría en Washington, en la Universidad Católica de América. En Salzburgo estuvo Jorge con el virtuoso violinista Ruggiero Ricci. Ya volvemos en un momento. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana, el reprise el domingo a las 7, y lo siguen por YouTube, Radio Atalaya 75, y también por el Facebook, Radio Atalaya 680 AM. Regresamos. Gracias, muy amables, por seguir con nosotros esta tarde y también mañana en el personaje del viernes. El domingo también se reprisa. Y queríamos preguntarle a nuestro amigo, que es además invitado especialísimo, Jorge Sade, ¿cómo fue el paso desde Washington a Austria en el Instituto Mozarteum? A ver, yo tuve la suerte de estudiar con el maestro Enrique Espín Yepes, compositor ecuatoriano y violinista. El maestro Espín Yepes tenía conmigo una gran amistad y mucho cariño. Él vivió muchos años en México, y él estudió y era el asistente de un gran violinista, uno de los grandes violinistas del siglo XX, que se llamaba Henryk Schering. Era polaco. Schering en la Segunda Guerra Mundial se vino a refugiar a México y huyendo del holocausto. Huyendo del holocausto, y se radicó en México. Yeah. Y dando una gira de conciertos por Latinoamérica, vino a Quito y el maestro Espín Yepes lo escuchó. El maestro Espín Yepes era joven, se acercó a Schering y le dijo: maestro, yo quiero estudiar con usted. Schering le tomó cariño a Espín Yepes y se lo llevó a México. Y el maestro Espín Yepes estudió con Henryk Schering. Espín Yepes nunca fue un gran violinista como un virtuoso en el violín, pero era un gran maestro. Era muy didáctico. Era muy didáctico, era muy pedagógico. Él era compositor y entendió muy bien la técnica de Schering y se convirtió en el principal asistente de Henryk Schering en México. Entonces, el maestro Espín Yepes tenía la costumbre de venir siempre al Ecuador y dar clases gratuitamente. Y cuando vino la primera vez, yo era un muchacho y imagínate, Espín Yepes, una figura. Asistente de Henryk Schering. Fui a estudiar con él y entablé una gran relación de amistad y de cariño. No, él venía a Guayaquil. Entonces tuve una gran relación de amistad con el maestro Espín Yepes y estudié con él. Entonces el maestro Espín Yepes, por su posición junto a Schering, conoció a todos los grandes violinistas del siglo XX. Todos eran amigos de Schering. Claro. Ricci era uno de sus amigos y el maestro Espín Yepes tenía especial amistad con Ricci. Entonces me dijo: tú debes de irte a estudiar con Ricci a Salzburgo. Entonces él fue el que te... Sí, me dijo: tú deberías de ir a Salzburgo a estudiar con Ricci. Entonces él le envió una carta. Acordémonos que estamos en la época de las cartas, cuando todavía no había email. Claro, todavía no había email. Le envió una carta a Ruggiero Ricci y me dijo: tú también envíale una carta. Yo le voy a mandar una carta de recomendación y tú envíale una carta. Le envió una carta a Ruggiero Ricci y, para mi sorpresa, después de unos meses me llega por correo un sobre de Ruggiero Ricci dirigido a mí, en el que me dice: señor Jorge Sade Escaf, me dice, será bienvenido a mi clase. Traiga caprichos de Paganini y sonatas de Bach. Sinceramente, Ruggiero Ricci. Por supuesto, la carta la tengo enmarcada. Obvio, pues eso es una maravilla, un honor. Entonces, gracias al maestro Espín Yepes, mira cómo se dan las cosas. Sí. ¿No? Entonces, hay un programa que me imagino que todavía continúa, que es el programa, el Summer Academy, la academia de verano del Mozarteum de Salzburgo, y me inscribí, me aceptaron para estudiar en la clase de Ricci. Pero lo que yo no sabía cuando llegué a Salzburgo es que habían tantos alumnos que Ruggiero Ricci tenía en la primera sesión había una audición y él seleccionaba qué alumnos eran los que iban a ser activos, o sea, los que iban a tocar, y qué alumnos eran los que iban a ser alumnos pasivos, que simplemente iban a escuchar las clases, ¿ya?
Entonces, llego yo y me encuentro pues en una sala, pues no, que todo el mundo estaba con sus violines preparando la audición. El 99% eran orientales. Estamos hablando de japoneses, chinos y coreanos. Y tocaban espectacularmente bien. O sea, eran era espectacular. Entonces, veo a un lado a un chico con tipo árabe, ¿no? Dije, bueno, este es paisano mío. Entonces me acerqué, era egipcio. Es egipcio porque hasta nos acabamos de ver ahora. Se vieron hace poco. Tenemos amistad. Esto es el año 95, imagínate. Son 30 años de amistad. Entonces, me acerco a él se llama Yasser El Serafi. Va a venir a Guayaquil ahora este año a tocar de solista con la Orquesta Filarmónica Municipal. Vive en el Cairo y es el concertino, el primer violín de la Orquesta Sinfónica del Cairo. Ya, yo acabo de tocar con ellos. Yo toqué a finales de noviembre un concierto con la orquesta en el Cairo. ¿En el Cairo? En el Cairo, sí. Yeah. Entonces estuve con Yasser. Entonces, bueno, Yasser y yo nos conocimos ahí. Entonces los dos nos preocupó, me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Digo, porque aquí todo esto que tocan aquí son monstruos. Claro. Es una competencia dura y que podamos ganar para que nos reciba como activos. Entonces, le digo, a ver, todo el mundo estaba practicando Paganini. Ruggiero Ricci es un experto en Paganini. Es un experto en Paganini. Él es un experto en Paganini. Y fue además el primer violinista en que grabó los 24 caprichos de Paganini en LP. El primero. Hay una versión anterior que fue grabada un arreglo de violín y piano, pero esta fue la primera. Él fue el primero en grabar los 24 caprichos de Paganini. Entonces imagínate, un súper experto en Paganini. Entonces todo el mundo tocando Paganini. Y yo dije, pues es una locura, po. No le vas a ir a tocar al experto en Paganini. Pues, claro, o sea, ¿cómo destaca? Va a ser mucho más crítico. Sí. Entonces Yasser me dice, sí, ¿sabes que yo voy a tocar el inicio del concierto de Brahms? Y le dije, ¿sabes que yo voy a tocar Bach para violín solo? Ajá. Entonces, y además cogí una obra de Bach súper suave. Nada muy elaborado, una alemanda de la partita número 2, el movimiento más lento, el movimiento suave, muy interpretativo. Entonces, bueno, entramos y tú sabes, todo el mundo nervioso, todos estamos nerviosos, ¿no? Y venían... ¿Esto al final del verano? No, esto era era la primera clase donde él seleccionaba. Entonces, claro, yo voy a entrar pues a estos japoneses y coreanos y, hermano, reventar el violín tocando Paganini y el tipo sentado ahí, pasivo. Chuta. Tú decías, pero si ese tipo es pasivo, ¿no? O sea, ¿qué puedo esperar yo? Entonces, y de vez en cuando, activo. Y pasivo, activo, así. Entonces, me toca mi turno, ¿no? El que había tocado antes que yo, había tocado Paganini, tocó espectacularmente y lo mandó como pasivo. Lo mandó pasivo. Entonces, yo entré y dije, me paro yo y me dice, ¿qué va a tocar? Le digo, Alemanda de Bach. Me dice, en inglés, Good for a Change. Buen cambio. Qué buen cambio. Como no, lo mismo. Bueno, comencé a tocar la alemanda, suavecito, con bonito sonido, interpretación. No toqué ni 20 segundos. Ni 20 segundos. Me dijo, activo. Mira, pero cómo la decisión. La decisión, claro. Que tú tuviste fue clave, ¿no? Porque, en una estrategia de no ir por lo mismo. No, donde habían unos extraordinarios exponentes. O sea, no lo iba a tocar mejor que ellos. No. Entonces, y si esa gente que tocaba espectacular estaba siendo enviada a pasivo, imagínate. Yo decía, mis posibilidades son... Además que el maestro... era muy crítico de Paganini. Entonces, claro, Yasser hizo lo mismo, tocó Brahms, y también entró. Y los dos fuimos activos y trabajamos porque él cogió un grupo mucho más selecto para trabajar con él. Y trabajábamos 3 veces a la semana, teníamos clases con él. Entonces, claro, la primera clase llegué, toqué una sonata de César Franck, me dijo muy pocas cosas, después me dijo, tráigame caprichos de Paganini o traiga Bach, pero no quiero otra cosa. Entonces, claro, la siguiente clase fui con un capricho de Paganini. Hermano, no podías tocar 30 segundos. Porque era como una disección, o sea, él lo desbarataba por completo, o sea, no había nada que tú podrías hacer que él dijera que estaba bien hecho. O sea, él realmente... No, ese era su expertise. Entonces, tú tocabas Paganini y Paganini, un capricho de Paganini no podías tocarlo de corrido porque él te paraba cada 30 segundos. No. Pero fue una experiencia espectacular. Estudiar con un virtuoso del nivel de él fue una experiencia espectacular. Te preguntaba fuera de micrófono, ¿por qué le dicen virtuoso a algunos, como el caso... en este caso de Ricci, y a otros no? Porque sobrepasan ya los niveles interpretativos. Ya no es simplemente que tocan bonito, sino que ya llegan a un nivel de virtuosismo. Pongámoslo a nivel de fútbol. Messi es un virtuoso. Hay otros que son jugadores de fútbol y juegan muy bien, espectacularmente bien, pero no son virtuosos. Messi es un virtuoso. Maradona era un virtuoso. Pelé era un virtuoso.
Hay otros grandes jugadores de fútbol, pero hay otros que destacan por su habilidad del juego. Que hacen cosas en el juego que son de maravilla, ¿no? Sí, que son como tú dices, el juego bonito, de mago. Parece de mago, te hacen unos pases que tú dices que cosas increíbles. Lo mismo pasa en la música. Te topas con un violinista que hace unas cosas que dice, no, esto está fuera de lo normal. Claro, fuera de lo común. Y por eso se vuelven virtuosos, ¿no? Ya, es que siempre he visto películas, incluso también hay virtuosos en piano, en guitarra, en cello, en todo instrumento. En todos los instrumentos. Por supuesto, un virtuoso siempre, una persona que va más allá de las capacidades, ¿no? Pero mira, qué interesante. Estamos en el personaje del viernes y a propósito vamos a hacer otra pausa comercial. Muy bien, continuamos ahora con Jorge Sade Scaf y nos estaba contando justamente de ese verano en Austria, en Salzburgo. ¿Cuánto tiempo? ¿Te quedaste solo el verano o...? No, fue un programa de 9 semanas. Ok, de 9 semanas. Con diplomado y todo. Claro, completo. Y muy riguroso lo que veo, ¿no? O sea, no es esos que te vas a dos clases y a pasear. No, era un programa riguroso. Y con unos compañeros veo también de altísimo nivel. Es que eso es lo más difícil, pues, ¿no? Claro. Estás con gente con un nivel muy, muy, muy alto. Entonces tú tampoco puedes llegar y hacer el ridículo, pues ahí, ¿no? Entonces tienes que estar al nivel de los otros compañeros, ¿no? De los otros músicos y al nivel del maestro también, pues. Sí, un maestro de ese nivel no puedes tampoco llegar y... Yo recuerdo antes de irme, me fui a los Estados Unidos, me quedé 3 semanas solamente estudiando violín diario, 8 horas diarias de violín antes de irme para el festival. Para estar a punto. Sí, a punto. En el caso de los violinistas, tienen que tener, me imagino, también siempre sus sentidos, pero sobre todo sus manos y brazos muy... bueno, como cualquier instrumento. Como ¿no? cualquier instrumento. Tienes que estar físicamente... cuando eres joven... condición. Cuando eres joven no hay problema. Pero ya cuando comienzas a llegar a nuestras edades, a los 50 y pico, 60... Sí. Yo sí necesito hacer ejercicio para mantener musculatura y para poder tocar, para tener un buen control del instrumento, ¿no? Porque... Mira, uno de los problemas más graves en el violín es cuando comienzas a ponerte viejo y comienzas a temblar. Estaba pensando justamente en eso. O sea, en la mano izquierda puede medio pasar por el vibrato, pero en la mano derecha, cuando te comienza a temblar el arco, se acabó. Se acabó, ya está fregado. Entonces, claro, o sea que es un tema clave. Es importante hacer ejercicio y tratar de mantenerse físicamente bien para poder tratar de tener una carrera lo más longeva posible. O sea, yo he visto violinistas a los 75, 78 años tocar el violín espectacularmente bien. Todavía. Estaba pensando en 70 máximo. Hasta 75. Yo tengo 60, voy a cumplir 61. Sí. Yo espero por lo menos tener todavía unos 14, 15 años más hasta los 75, digamos, óptimos, ¿no? Esperemos claro, ver unos 15 años más. Ahora, también me imagino que en esta época que la gente hace más ejercicio, se cuida, sí, etcétera, claro, es un poco más factible. Claro, que es más fácil para un pianista, por ejemplo, tener una carrera longeva que para un violinista. Por lo que es otro tipo de... Es que el piano tú pones el dedo y está la nota. Claro, es otro tipo de... En el violín no es así, pues el violín tienes que poner el dedo en la cuerda y tienes el arco. Entonces, la destreza, ¿no? Y la precisión. Porque en el violín, cirujano, 1 milímetro que tú pongas el dedo más adelante o más atrás es otra nota, está desafinado. 1 milímetro. Cambia la nota. Si tú pudieras darle un tip, una sugerencia o dos para estudiantes, hombres, mujeres, claro, por supuesto, grandes violinistas mujeres también. Claro, o sea, que quieren o que ya están estudiando violín y que quieren seguir, ¿qué les dirías? Mira, lo más importante en el instrumento es la técnica. Ok. Si tú no tienes una técnica sólida, es imposible tocar bien el instrumento. Si tú... hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, hay la habilidad, el talento natural, porque hay personas que tienen talento natural para tocar. Totalmente. Y hay... Como hay talento natural para los negocios, talento natural para el deporte. Así es. Hay talento natural y hay
práctica. La práctica. Entonces, hay muchachos que tienen talento natural y no estudian. Ok. Porque tienen talento y porque pueden se les tocar. hace fácil. Ya. Pero eso de ahí a la larga no produce buenos resultados. No. Hay muchachos que no tienen talento natural, pero estudian. Ok. Entonces, Son disciplinados y comienzan a tener una educación más sólida que el que tiene talento y no estudia. Entonces, la mejor combinación es el que tiene talento y estudia. Esa es la perfecta. Esa es la perfecta. Entonces, si tienes talento y le dedicas tiempo, porque en el instrumento lo importante en el violín es poder mecanizar. Ok. Yo sé que suena, en la parte artística, la palabra mecanizar suena como que va contra el arte, pero pero tienes toda la razón. El momento que yo tengo la parte técnica controlada, mecanizada, me puedo concentrar en la parte interpretativa. Entonces, ya no tengo que preocuparme en cómo voy a hacer este cambio de posición o cómo voy a tocar este pasaje, porque la parte técnica está resuelta. Ya está resuelta. Entonces, no es si lo puedo tocar o no lo puedo tocar, o si me va a salir afinado o me va a salir sembrado. Es qué quiero hacer con él. Eso te iba a decir, ya tu creatividad. ¿Cómo lo quiero interpretar? Ajá, ¿cómo lo quiero interpretar? Lo quiero hacer más dulce, lo quiero hacer más fuerte, lo quiero hacer con otro color de sonido, lo quiero hacer más rápido, más lento. O sea, ya veo yo cómo hago la frase. Porque el tocar el instrumento es como hablar, es hacer una frase, es como la poesía. O sea, realmente estás expresando... Exacto, es tu interpretación, tu expresión. Y por supuesto hay parámetros en los que también por eso estudiamos, ¿no? Por eso tenemos interpretación. No es lo mismo tocar Mozart que tocar Paganini. Es diferente. Es completamente distinto. Entonces, si yo oigo a un violinista tocando Mozart... Me pregunto porque yo no sé. Entonces... Claro. Por ejemplo, una persona tal vez que no sepa o que no esté dentro de la música, escucho tocar a alguien Mozart, pero lo está tocando como que estuviera tocando Paganini, tú dices, oye, sí, o sea, le está tocando súper, pero eso no es Mozart. Mozart tiene otros parámetros para tocar. O voy a tocar Bach. Bach es un barroco, tengo que tocar, hay ciertas reglas, hay ciertas expectativas interpretativas que tú debes tener cuando tocas Bach. Entonces, yo no puedo tocar Bach como que estoy tocando Paganini. Puede sonar espectacular, pero no es Bach. Es tu versión de Bach. Es tu versión de Bach. Es lo que tú crees, pero también depende. Ahora, si yo soy un violinista que puedo tocar Bach como se debe tocar, pero se me ocurre darle otra interpretación, es muy distinto a que si yo soy un violinista que solamente puedo tocar Bach de esa manera. Ok. Te entiendo. Claro, es otro... Y a propósito de lo que me estás comentando y que nos explicas a todos, Jorge, tú como maestro en esto, me imagino que no solo has hecho tus conciertos en solo, sino también has sido parte de más o de una orquesta. A ver, yo... cuando fui joven y fui estudiante, fui integrante de varias orquestas. Aquí en el Ecuador fui integrante de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil cuando era muy joven. ¿Y quién la dirigía? En aquella época la dirigía el maestro José Barniol. Yo lo conocí al maestro Barniol. Estaba en el conservatorio. Exactamente, Barniol, lo conocí al maestro Barniol. Yo entré a la orquesta cuando era un muchachito, tenía 17 años. Entré como pasante. 16 años. Entré y después me contrataron y fui integrante formalmente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil por muchos años. Y después cuando fui estudiante en los Estados Unidos, toqué con varias orquestas, ¿no? Como integré la Orquesta Sinfónica en Miami, la Orquesta Sinfónica en Miami City Ballet, la Orquesta Sinfónica en Palm Beach, Boca Pop, claro, toqué con muchas orquestas. ¿Cuántos violinistas puede haber en una orquesta? Depende del tamaño de la orquesta. Pueden haber, tú sabes, 3 atriles, o sea, 6 violines, como pueden haber 10, 12 atriles de primeros violines, 24 primeros, 24 segundos, depende del tamaño de la orquesta, ¿no? Mira, es que eso es... Cuando uno es neófito, la duda se nos viene. Yo ahorita, por ejemplo, tengo 9 primeros violines. 9. En la Filarmónica de Guayaquil. Y 9 segundos y quisiera tener más. Quiero agrandar más la orquesta. Así, ¿no? Sí. La orquesta, gracias a Dios, ya lo comentábamos, el alcalde Aquiles Álvarez ha dado mucho apoyo a la orquesta. Apoyo incondicional al trabajo de la Orquesta Filarmónica. Y cuando yo entré, le dije, la orquesta es muy pequeña. Me dijo, ¿cómo? Le digo, si la orquesta es muy pequeña, hay que crecer. Entonces, llegamos, cuando entramos el año 2023, éramos 50 y algo, 52 músicos. Terminamos con 60. Este año, 2024. Sí, esperamos este año terminar con 70. Eso, y el 2026 con 80. Pero tú me dices, no se aumenta el presupuesto. A ver, para eso sí tenemos que hacer para eso necesito un aumento de presupuesto porque necesito contratar más músicos. Pero tampoco es que... No es nada del... O sea, es un aumento irrisorio, ¿no? Para lo que es un presupuesto municipal. Claro. No, pero
pero tener una orquesta de 80 músicos ya es el tamaño estándar de una orquesta sinfónica o de orquesta filarmónica. 80 músicos. Es un tamaño. 80 es ya, el estándar. Eso es un buen punto. O sea, ¿cuál es el tamaño estándar? Porque uno dice. Es que nos faltan músicos. Pues. Me faltan músicos. Por ejemplo, no tengo arpista. Me falta tubista. Me faltan trombones. Porque no hay en el medio. O porque los tiene. Sí lo hay porque necesito contratar. O sea, necesito aumentar. Tienes que contratar. Claro, necesito ir contratando. Ajá. Entonces, claro, no puedo de 50 irme a 80 de una sola. No. Entonces, hay que comprender también que tengo que ir haciendo los incrementos poco a poco. Sí. Entonces, espero, Dios quiera, este año terminar con una orquesta de 70 músicos y el próximo año, para el 2026, una orquesta de 80 músicos. Que ese sería, como quien dice, ya el estándar para poder interpretar cualquier repertorio. Porque hay repertorio que con una orquesta muy pequeña no puedes interpretar. No se puede. No, o sea, si tú quieres hacer una sinfonía, por ejemplo, una gran sinfonía de Mahler, una sinfonía mismo Shostakovich, Bruckner, o sea, con una orquesta de 50, 60 personas. No es posible. Es posible, pequeña. pero no te da. No, la orquesta es muy pequeña y van a faltar músicos, le va a faltar sonido a la orquesta, ya necesitas. ¿Ya? Estas orquestas, por ejemplo, en Nueva York, en Londres, en Tokio, ¿cuántos músicos? 100 músicos, 90 músicos. Son orquestas. Es que se ve muchísimo, claro, pero uno no sabe. Pues. Son orquestas full orquesta. O sea, para poder tocar cualquier repertorio. Cualquier tipo de obra. Vamos a hacer la segunda pausa. Estamos y vamos a poner durante el programa, en el video, varios, con la autorización de Jorge, por supuesto, varias de sus interpretaciones, segmentos, para que ustedes lo puedan apreciar, disfrutar, porque realmente es algo que eleva el alma. Esa es la gran verdad. Para los entendidos, aún más, pero para los que no somos entendidos nos llena los sentidos y nos eleva el alma. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos en el personaje del viernes aquí a través del sistema de emisoras Atalaya con el principal, el director, además de la Orquesta Filarmónica Municipal, y realmente de todo el área de música, ¿no? del municipio de Guayaquil. Aquí tuvimos en el aniversario 80 de Atalaya, en diciembre, a la banda municipal. Pero no es como esas bandas que había hace años que solo tocaban música formal, ¿no? Las marchas, ¿no? Y había otras bandas que eran... Es más que una banda. Es una orquesta. Es una orquesta, sí, pues, es una orquesta. Y ese es el trabajo del maestro Luchi Surieta, el director. Ha hecho un gran trabajo, maravillosamente bien. La verdad que yo estoy muy orgulloso, no solamente de la Filarmónica, pero muy orgulloso de la banda municipal. Sí, porque repito, tampoco, o sea, cualquier cosa de música y buena música, y también hacen obviamente la parte formal, ¿no? Tocar de todo. De todo, ¿no? De todo. Vamos a la pausa y volvemos. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Radio Atalaya 75 y nuestro canal de Facebook, que es Radio Atalaya 680M. Este año 2025, junto a Juan Carlos García Santos, hemos dicho, Atalaya va a ser la radio de la cultura. Y ese es nuestro propósito. Ya volvemos. Muy gentiles a todas las personas que nos siguen aquí en el personaje del viernes. Oigan, para que vean que uno muchas veces tiene estereotipos, ¿no? Y dice, solamente hay violinistas hombres. No, hay y grandes violinistas mujeres, ¿no? Por supuesto, claro. A través de la historia han existido muchas mujeres que han sido tremendas. O sea, no es ahora del siglo XX ni XXI. No, desde el siglo XIX, claro. Desde el siglo XIX, el siglo XX, por supuesto, grandes violinistas, mujeres. Yo tuve la oportunidad de conocer y tener una gran amistad con una gran violinista que se llamaba Ida Händel. Tremenda violinista, ya murió hace poco, o sea, si tenía como 90 años. O de judía americana, sí, había otra, John Fields, muchísimas. Ahorita tienes de las jóvenes, Hilary Hahn, gran violinista. O sea, sí. Significa que esto y en las orquestas hay violinistas. Pero por supuesto, claro, hombres y mujeres, claro que sí. No, los instrumentos no tienen yo no conozco, por eso pregunto. Ni raza ni género. No tienen raza. No tienen ni raza ni género, es talento nada más. Bueno, sin duda alguna. Así es. Una pregunta, Jorge, primero tus premios. Aquí hay algunos nomás, pero por ejemplo, el premio Batuta en México, recibiste también acá en Ciudad de Miami,
lo que se llama la llavecita o llavecita. No sé. Tú sabes que el Google falla. Eso no sí, es, ¿no? No, las llaves de la ciudad. Ah, ya. Sí, pero mira, ¿qué será? Las llaves de la ciudad, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Sí. Ya, ok. Las llaves de la ciudad de Miami. Sí, okay. Sí. Y también la Asamblea Nacional, el premio cultural, es el más alto reconocimiento en la parte cultural acá en el Ecuador por parte de la Asamblea. Cuéntanos de estos reconocimientos. Bueno, a ver, claro que es muy bonito recibir reconocimiento. La cronista de espectáculos de Nueva York también. Ese fue por un recital que hicimos en Carnegie Hall en el año 2017 y en el año 2018, en enero, febrero creo que fue, nos dieron el premio al mejor concierto realizado en Nueva York, la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York. Que son muy rigurosos. Sí, así es. Pues, no estamos hablando de cualquier... Sí, eso lo recibimos Juan Carlos Escudero, el pianista, y yo, que hicimos el recital. Mira, o sea, los premios siempre son un estímulo, ¿no? Por supuesto. Pero también yo siempre pienso que los premios también son un peso que se lleva sobre los hombros, ¿no? Porque ya tienes que comenzar a estar a la altura de todos los premios que recibes y todos los comentarios que te hacen. Es verdad. Entonces ya no es que, primera vez, no, sino que ya tienes todos estos... Cada vez que te presentas en el escenario y pones todo esto en tu currículum y el público que está sentado lee tu currículum y lee todo eso, espera bastante de ti, pues. Entonces el peso que tienes sobre los hombros cada vez que te paras en el escenario, cuando tu currículum comienza a tener todas estas cosas, es más fuerte, ¿no? La presión, siempre existe más presión. Siempre, ¿no? sí, tienes razón. Claro. La vara se pone mucho más alta. Porque ¿no? Cuando eres joven hay poco que probar, ¿no? Claro, tu primer premio dicen... Claro, pero cuando ya tienes una edad y tienes una trayectoria y tienes un nombre y tienes estos premios que son muy bonitos, por ejemplo, el premio Batuta, a mí me tomó de sorpresa. Me llamaron de México a decirme que me habían seleccionado para este premio y ese mismo año lo recibió en la misma ceremonia Plácido Domingo. Entonces, Plácido Domingo... Mira, qué increíble, o sea, el nivel de este premio, ¿no? Plácido Domingo no pudo asistir, pero Plácido Domingo mandó un video, ¿no? de agradecimiento y mandó un representante que reciba el premio en su nombre. Entonces, son premios importantes, ¿no? Las llaves de la ciudad lo recibí hace muchos años en Miami, lo recibí del comisionado Kaplan, del comisionado del condado de Dade. Eso fue una gestión que hizo la Fundación de Arte y Cultura Ecuatoriana en Miami. Pero estamos hablando de eso hace más de 20 años también, ¿no? Tú estudiaste en la Universidad de Miami y según nos contaste has sido parte de la Sinfónica. Fui parte de la Orquesta Sinfónica en Miami también en su época, sí, cuando era joven. Las ciudades, a propósito, para llegar a ciertos niveles, no solamente de turismo, sino de así internacional, necesitan tener grandes eventos culturales. Por ejemplo, Miami, que era una ciudad para la playa, las compras, la farándula, ha tratado de desarrollar cada vez más, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es, te voy a decir algo, Miami siempre ha tenido una actividad cultural muy buena. Ah, sí. Y muy intensa. Lo que pasa es que nosotros como turistas no la buscamos. No, sino que vas a buscar exacto. playa, compras. O sea, ¿qué es para el guayaquileño típico Miami? Shopping. Sí. Comida, buenos restaurantes. Playa. Y shows de artistas latinos, que vamos a verlo a Marc Anthony, sí, que vamos a ver a fulano de tal que va a cantar. Perfecto. Pero te digo, yo como músico, que sí estoy en eso. Y estuviste en la universidad. Y estuve en la universidad. Yo te puedo decir que yo vi a los más grandes músicos a nivel mundial tocando en el área de la Florida, entre Miami y Fort Lauderdale. En las dos, que son ciudades prácticamente que están y al te lado. digo por qué. La comunidad judía es una comunidad muy grande en el sur de la Florida. Sí, muy grande. Y con mucho dinero. Con mucho dinero y con mucho interés en las artes. Ok. Entonces, por ejemplo, hay sinagogas que tienen temporadas de conciertos. Ah, mira tú. Yo he visto en el sur de Miami, en varias sinagogas, temporadas de conciertos espectaculares con artistas. Imagínate, yo vi recitales de Janos Starker, un gran chelista, donde habíamos 200 personas, 150 personas, violinistas como Aaron Rosan, el mismo Perlman, Zuckerman, todos llegaban a tocar en la sinagoga. En la sinagoga. Aparte de eso, el Gossman Center en el centro de Miami. Bueno, pero eso tiene ¿cuántos años?
No, entonces estoy pensando en el... Estás pensando en el nuevo, en el Miami, en el que está... Que sea por el Miami Arena, toda esa zona. Esos son nuevos. O sea, el Goldman Center. El Goldman Center tiene muchísimos años. Y hay uno en Miami Beach también. En Miami Beach también. Uno grande, ¿no? También hay el Jackie Gleason Theater. Jackie Gleason. Está el teatro, ¿cómo se llama? El que está el Flagler. Hay muchos teatros. Y te digo, yo vi grandes orquestas, grandes solistas, a la pianista Lisa de la Rocha, a la misma Martha Argerich, por supuesto a Perlman, a Zuckerman, a Isaac Stern, todos los grandes violinistas, todos venían a Miami. Esos nombres me suenan. Lo que pasa es que nosotros, tal vez cuando no hay el interés, la gente no busca. Pero las series de conciertos de la Florida son excelentes. Yo siempre que voy a Miami estoy buscando qué conciertos hay. Y voy a conciertos. Lo que sí tal vez no hay en Miami es ópera. Okay. Falta, de vez en cuando hay ópera. No hay mucho ballet. Antes tenías el Miami City Ballet, fue uno de los mejores elencos de ballet de los Estados Unidos y uno de los mejores a nivel mundial. Ok, o sea que eran excelentes. Claro, que lo decía Edward Valela. De ahí tú tienes, lo que no tienes es lo que te digo, no hay tanta ópera, no hay tanto ballet y no hay tantos musicales. Musicales estaba pensando. O sea, solo hay por unos pocos días. Exacto. Sí. Los tienes, sí. Hay. Pero lo bonito de Miami es que tú tienes una gran variedad de oferta. Okay. O sea, tú puedes ir a escuchar hoy día a un artista popular, desde un rapero, un salsero, y mañana puedes a escuchar una orquesta sinfónica y a un gran pianista o a un gran violinista. Lo que pasa es que hay que buscarlo, si es que tienes el interés. Si es que porque sí hay, claro. Sí lo hay. Sí Ahora, dentro de eso y lo que nos hablas de las sinagogas, la idea tuya y el municipio de Guayaquil de llevar a templos aquí, a iglesias en Guayaquil, en nuestra ciudad, a la orquesta filarmónica, es algo que se da no solo en Miami, en sinagogas, sino que he visto que en Europa es bastante... En Europa es muy común. Sí, ¿no? En Europa es mucho más común. Pero, a ver, ¿cuál fue la idea? Si nosotros, el pedido del alcalde fue que lleváramos la música, el arte y la cultura a todos los rincones de la ciudad. Que salgan. Exacto, que salgamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Aunque todos los conciertos de la Orquesta Filarmónica son gratuitos desde su creación, siempre han sido en el Teatro Centro de Arte. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas sienten que el teatro no es para ellos. Es cierto. O sea, yo no creo que las personas que viven en el Cristo del Consuelo... Que el teatro no es para ellos y que la música clásica no es para ellos. Exacto. O sea, no, por más que el concierto sea gratuito, no sienten que el teatro primero está cerca o que es accesible, o no se les hace fácil ir, o tal vez piensan que no es para ellos, que es para una élite. Sí. O sea, siempre hay, tú sabes, está fuera de su entorno. Exacto, estos estereotipos. Pero el momento que tú le dices, no, la orquesta viene aquí a la iglesia de tu barrio. Claro. Anoche estuvimos, como te decía, en la iglesia Cristo Rey, en la 39 y Colombia, 250 personas. Lleno. Es muchísimo. Y tú me decías que era un tema voluntario, no es que no es gratuito, abierto al público. Venga el que Así es. quiera. Entonces, la idea precisamente del alcalde es esa, que la orquesta llegue a tolos sectores de la ciudad, y es lo que estamos haciendo. Estuvimos en la escuela de Pascual, en la iglesia de Pascuales, estuvimos en la iglesia de la Virgen de Fátima, en el sector 19 y Portete, hemos estado en el Cristo del Consuelo, hemos estado en muchas iglesias, vamos a estar en más iglesias. Mira, van a ver cuál es el programa, un poco porque sabes que me parece extraordinario y sobre todo porque plantan una semilla que se va a convertir en árboles en lo que tiene que ver a cultura. Además tiene un efecto multiplicador, pues, ¿no? Porque muchas personas van, escuchan y comentan a sus amigos, a sus familiares. Mira, por ejemplo, te voy a dar... Estuvimos, como te digo, anoche en la iglesia Cristo Rey en la 39 y Colombia. El próximo jueves, 30 de enero, tenemos como director invitado a un joven ecuatoriano, un gran violinista y también director de orquesta, Isaac Ormaza, muy talentoso. Él está de profesor en una universidad en la China. Ok. Él viene a dirigir... él está allá. Él está haciendo carrera en China, y es un tremendo violinista y un gran director de orquesta. Va a dirigir en la iglesia Parroquia de las Almas, en la 13 y Cuenca. El próximo jueves a las también 8 de la noche. El sur de la ciudad. De Guayaquil. Sí. Ahí vamos a estar. Luego, eso es el 30. El 1 de febrero estaremos tocando en la Noche Amarilla. La Orquesta Filarmónica en el Monumental. O sea, el sábado próximo. El sábado próximo. Pero ahí, ¿qué tipo de repertorio? Eso va a ser el himno de Barcelona, el himno Guayaquil. Okay. Va a ser algo más ligero, por supuesto, claro. pero vamos a estar ahí. Luego, vamos a estar en la iglesia de Sauces 1.
Ah, ya. Esto es el 6 de febrero con un director invitado, Jorge Soto. El 13 de febrero tenemos otro concierto de iglesia por el Día de los Enamorados. Todavía estamos determinando. Antes de San Valentín. Sí, estamos determinando qué iglesia. Todavía no está confirmada la iglesia. Entonces, estamos abriéndonos. O sea que, porque yo pensé que me ibas a decir en marzo, en abril. No, es ya. No, esto es ahorita. El cronograma es toda la semana. Sí. Es varias veces a la semana. Es toda la semana. El 20 de febrero en la iglesia Chongón. Ah, ya, se van a meter al pueblo de Chongón. Vamos a Chongón. Entonces, parroquia ya no rural, sino urbana de Guayaquil. Sí, entonces aparte de eso, hemos iniciado una nueva serie de conciertos que se titula Música para la Vida. Lo comenzamos hace una semana, hicimos el día viernes dos presentaciones de grupos de cámara de la orquesta. El uno en el Hospital Bicentenario y el otro fue en el Hospital Roberto Gilbert. ¿Y quiénes son ahí tu público, los pacientes? Pacientes y médicos. Médicos y los familiares. Y los familiares que están ahí esperando. Una maravilla. Entonces, la verdad es que la aligeras muchísimo la carga emocional y espiritual a los que están ahí. El 14 de febrero vamos a estar en el Hospital Pulso también. Ya. ¿No? Alfred Pulso. Exacto. Entonces, estamos hablando con el Hospital Luis Bernaza, estamos hablando con Solca. Con Solca. Entonces, estamos armando toda una agenda de conciertos también en los hospitales. Entonces, tenemos, como te decía, le están poniendo cabeza y además corazón a todo esto, ¿no? Mira, la orquesta tiene varios programas. Su temporada normal de conciertos, que es un jueves al mes en el Teatro Centro de Arte. Su serie de conciertos que se titula La Ruta de las Iglesias, que es semanal en una iglesia, diferentes iglesias alrededor de la ciudad. Tenemos otra serie que se llama Musimercados, en la que estamos visitando, ya hemos visitado varios mercados de la ciudad, hemos estado en el mercado de Sauces, en varios de los mercados de Sauces, en el mercado de las Esclusas, en el mercado central, ¿a qué hora? En el mercado de la Casorina. Viernes en la mañana o sábado en la mañana. Ah, ya. Claro. Okay. Que la gente va. Nos gusta más ir un sábado porque hay más gente todavía. Claro, hay más gente que visita, compra. Hemos estado en el mercado en el sur. Ay, Dios mío santo, se me fue el... Caraguay. La Caraguay. Hemos estado en la Caraguay. Enorme. Exacto. Entonces, ese es otro de nuestros programas. Tenemos otro programa que se llama Aventuras en la Música, en que estamos visitando colegios y escuelas. Ah, también. Públicos y privados, claro. Hemos estado en el Vicente Rocafuerte, en el Guayaquil, en varios colegios. Que tienen muchísimos alumnos. Así, hoy día en la mañana tuvimos un grupo de cámara en el Colegio Torremar. Nos pidieron una presentación. ¿Qué significa un grupo de cámara? Un grupo más pequeño, no la orquesta completa. Porque también tenemos que ver que no en todos los lugares puedo llevarme a toda la orquesta. No, pues claro. 60 músicos no es fácil de movilizar. No entran tampoco. No entran, exacto. Entonces, si vemos que el espacio no es lo suficientemente grande, llevamos grupos de 10 músicos, 8 músicos o 4 músicos, un cuarteto, depende, ¿no? Por eso la orquesta tiene esa versatilidad, ¿no es cierto?, de los grupos de cámara. Y te pregunto algo, Jorge, en lo que tiene que ver a las zonas céntricas, iglesias céntricas. Hemos estado en todas. Allá. Hemos estado en la iglesia de San Francisco, en la iglesia de la Merced, en la iglesia catedral. En la catedral presentamos la catedral es hermosa. La novena sinfonía de Beethoven. No te creo. El año pasado le hicimos repleto. 1000 y pico personas. Claro, porque ahí entran 1000 y pico personas, claro. Entonces hemos estado en las iglesias del centro también, claro. En la iglesia que está en Las Peñas, como que le dicen San Vicente, pero no es San Vicente. Sí, no es San Vicente, pero que es la primera iglesia de Guayaquil. También hemos estado ahí, ¿no? Entonces, también. O sea que a lo largo del centro. Así es. Es más, la primera iglesia con la que arrancamos fue la iglesia de los Ceibos. Okay. Y la segunda es una iglesia de parte linda, grande. Muy bonita. Y la siguiente iglesia que hicimos fue la Merced. Que es una maravilla. Preciosa. Una iglesia barroca preciosa. Claro. Entonces hemos estado ahí, hemos estado en la iglesia de Terra Nostra, hemos estado en la iglesia de Puerto Azul, hemos estado en la iglesia de Puerto Azul. O sea, estamos en todas partes. Sí, o sea, no hay discriminación. No. Porque te iba a preguntar, ¿y las zonas más peluconas ya? Hay para todo. Para todo. Para los pelucones y la respuesta y para todo el mundo. Y para todo el mundo. Y la respuesta es muy buena igual. Es siempre igual. Porque unos dirían, quizás a nivel de clases, digamos, pobres es menos. No, al revés. Tú no sabes el cariño. Al revés, ¿no? Tú no sabes el cariño con el que nos reciben. Pero eso tiene que ser. No te imaginas. Eso tiene que ser extraordinario. Ayer terminó la orquesta el concierto y lo primero que hicieron, muchincitos y empanaditas y cafecito y colas para todos los músicos. O sea que un trato. Como tú dices, qué cariño. Qué cariño con el que nos reciben. Sí. Entonces la orquesta dice, ahora que nos vamos a Chongón, nos invitarán un buen seco. Le digo, seguramente nos invitarán un buen seco por allá. Pues esa es la. Para culminar, a Jorge Sades Caf, agradecerle por estar con nosotros en el personaje del viernes. Veo aquí
Tú has viajado por el mundo 40 años enseñando tu música y talento, pero mostrarlo en tu hogar, en Guayaquil, en tu país, en Ecuador, no importa las veces que sea, siempre va a ser especial. Por supuesto, ¿no? O sea, tocar en casa siempre es bonito, ¿no? Porque tocas para tus amigos, tocas para tu familia, tocas para la gente que te conoce. Entonces siempre es gratificante tocar en casa. Tocar afuera, por supuesto, me encanta tocar afuera. El año pasado tuve la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Brasilia. En Brasilia. Con la Orquesta Sinfónica de Goiânia, que es una ciudad que queda cerca de Brasilia. Goiânia, muy linda ciudad. Linda ciudad. Muy bonita ciudad. Yo estuve una vez también, linda ciudad. Ahí tengo un gran amigo violinista, Alessandro Borgomanero, que va a venir ahora en mayo a tocar con la orquesta. Viene con la Filarmónica Municipal, va a tocar el concierto número 2 de Shostakovich, que también creo va a ser estreno aquí en Guayaquil. De ahí estuve con la Orquesta Sinfónica del Cairo, tocando conciertos, di un recital en Roma, aquí veo, estuve dando clases maestras en la iglesia San Filipo, en Roma. En Roma, sí, eso lo hice con el guitarrista Julio Almeida, que tenemos un dúo de violín y guitarra que se llama el dúo Paganini. Con Julio también tenemos más de 20 y pico de años tocando juntos, y fue un lindo recital. Es una iglesia preciosa, la iglesia San Filipo, es una iglesia privada. La mantienen cerrada y solamente la abren para eventos especiales, eventos culturales. Así que fue un evento organizado con el Consulado del Ecuador también allá, ¿no? El Consulado del Ecuador en Roma. En Roma. Sí. ¿Son proactivos nuestras sedes diplomáticas en tema cultural? Sí son proactivas, pero depende mucho del embajador. Ya. Depende que el embajador, el jefe de misión, realmente depende, porque lamentablemente, y cuando yo te comentaba, yo fui agregado cultural y de prensa en la Embajada del Ecuador en Washington durante 5 años y medio. No existe desde el Ministerio de Relaciones Exteriores un presupuesto, ni una programación, ni una planificación de la promoción cultural del Ecuador. Yo siempre discutí, te estoy hablando, imagínate, el año 1998. Sí, ¿ya? Estamos hablando hace 26 años. Ya, que el ministerio debía de tener un catálogo de los artistas ecuatorianos. Y te hablo de todo, en música, en teatro, en literatura, en pintura, en danza. Un listado de los artistas. Y que estos se deberían de seleccionar artistas para que viajen y representen al Ecuador alrededor del mundo. Entonces, este año este grupo viaja al circuito europeo, el otro grupo al circuito asiático, el otro grupo al circuito latinoamericano, el otro grupo al circuito norteamericano. Y luego los comienzas a girar y comienzas a cubrir el mundo entero con artistas ecuatorianos. Entonces, ¿eso qué requiere? Planificación y un presupuesto. Sí, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo, pero pero haces al país, imagínate qué mejor propaganda y qué mejor presentación. Así es, o sea, no podemos vendernos solamente como un país que produce banano y que produce camarón y que somos petroleros, no podemos, o que tenemos la Galápagos. Está bien, todo eso está bien, pero no te olvides también que existe un turismo cultural. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas personas viajan a Nueva York para ir al teatro, para ir a la ópera? Sí. ¿Cuánta gente viaja a Alemania para ir a un concierto, para ver a la Filarmónica de Berlín, o viaja a Londres para la Filarmónica de Londres? A México también. O a México para ir a los teatros, para ir a los museos. Sí. ¿Por qué a Bellas Artes. Exacto, yo tocaba en el Palacio de Bellas Artes. Ya. ¿Por qué nosotros no podemos vendernos de la misma manera? ¿Por qué no podemos vender que somos un país que tiene una diversidad cultural y una riqueza cultural y que tenemos talentos a nivel internacional que nosotros mismos no los conocemos? Como tú acabas de mencionar en China, Isaac Ormaz. Muy poca gente lo conoce. Y así como Isaac, mira, Freddy Cadena, ecuatoriano, director de orquesta, está en Rusia, es asistente de uno de los violinistas más famosos del mundo, Yuri Bashmet. Y dirige la orquesta de Yuri Bashmet. Y dirige por todo el mundo. Y aquí en Ecuador no lo conoce. No, primera vez que lo escucho. Yo creo que la gran mayoría no lo conoce. Bueno, en Moscú. En Moscú. Imagínate un compatriota tan destacado. El maestro Mesías Maihuashka. Está en Alemania. Es el sucesor de Stockhausen. Creadores de lo que es la música electrónica, electromúsica. Es toda una teoría musical y todo un concepto. Él es una eminencia, conocido entre los músicos en el Ecuador. El Ecuador no conoce a nuestro Mesías Maihuashka. No. Mira. Entonces o sea, solo. Y eso menciónalo en las diferentes artes. Exacto. Y te hablo de compositores que
El maestro Gerardo Guevara acaba de fallecer. Tenía 94 años. Muy conocido entre los músicos. El pueblo ecuatoriano no conoce al maestro Gerardo Guevara. No. Padre del nacionalismo musical ecuatoriano. Acaba de fallecer. 94 años. Nosotros le hicimos varios homenajes. Es más, hicimos una grabación. Tenemos un CD que se lo lanzó en Spotify, que se llama Promenadia Ecuatoriana, con la Orquesta Filarmónica, solamente obras del maestro Gerardo Guevara. Tienes otros compositores como Luis Humberto Salgado. Ya, mira, todo desconocido. Escribió sinfonías, ballet, y eso es decir, compositores de música clásica. De música clásica, claro. De música clásica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros mismos no promocionamos lo que tenemos. Y no le damos el valor. Y por ende no nos damos una identidad. Así es. Claro, así es. Al final es eso. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado hablar de la identidad? Sí, por supuesto, pero ahí es donde está la identidad. Ahí es donde está la identidad. La identidad de un pueblo no está en los productos que tiene, ni en sus recursos naturales. La identidad de un pueblo está en su cultura. En su cultura, totalmente. La identidad de un pueblo está en sus compositores, en sus escritores, en sus pintores, en sus escultores. Está en el arte. Está en el arte. En el arte está la identidad de un pueblo. ¿Cómo defines tú a Italia? ¿De qué defines tú a Italia? No lo defines por el aceite de oliva o por la pasta. No. La defines por Miguel Ángel, por la arquitectura, claro. por la ópera. Por eso defines Italia. Sí. Y todos los pintores, aparte de Miguel Ángel. ¿Por qué defines a Alemania? Beethoven. Por favor. Sí. Por sus filósofos. Por eso. ¿Por qué defines a Austria? Sus poetas de Alemania. ¿Cómo defines a Austria? Pues los Mozart, los valses, los Strauss. Y Mozart, como tú... Exactamente. Si nosotros nos comenzamos a dar cuenta que lo que nos define es nuestra cultura. Y a los españoles, el flamenco, la zarzuela, claro. Todo, sus museos. Sus museos. Sus pintores. Eso es lo que define a un pueblo. Eso es lo que define un pueblo. El resto puede estar hoy como no puede estar mañana. El deporte, sin desmerecerlo, el fútbol, hoy día puede ser una potencia a nivel de fútbol, mañana no la eres. Sí, es verdad, es cíclico. Hoy día puede ser una potencia a nivel militar, mañana no lo eres. Hoy día puede ser una potencia a nivel económico, mañana no lo eres. Hoy día puede ser el mayor productor de camarón y mañana tal vez no lo sea. Capaz no lo o eres. de banano. O sea, pero tu cultura. Eso es nadie te lo va a quitar. Sello que no se... Tienes toda la razón. Nadie te lo va a quitar. Nos vamos a despedir con Jorge Sade Escaf, que ha estado con nosotros. Gracias, Jorge, por el tiempo. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Adelante. Siempre un placer estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Muy, muy gentil. No se lo pierdan, el programa. Esta tarde, como decíamos, 5:30, el día sábado a las 9 de la mañana, el domingo 7. Y estamos, el 7 de la mañana me refiero, porque el domingo es 29. 26 de enero. Y además... que pueden suscribirse aquí al canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Ya regresamos con la programación regular en un momento más.